La palabra de Dios dice en Juan, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo no sé cuántos aquí quieren ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Porque nosotros podemos decir, yo soy, mejor vamos a decir, yo quiero ser. A veces nosotros pensamos que ya somos, pero mejor vamos a decir, yo quiero ser. Y caminar en ese camino de adoración. La palabra de Dios nos habla mucho de lo que es adoración y cuando nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, los caminos se abren. Dios hace grandes maravillas a través de un adorador. Una cosa es que nosotros estemos cantando y otra cosa es que lo que el Señor dice, adoradores en espíritu y en verdad. Y acá está pues hablando con la mujer samaritana, que es un pasaje muy conocido, tiene una conversación con ella y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le responde, ¿no? Y ella le habla en lo natural, Jesús le está hablando en lo sobrenatural y la mujer le responde en lo natural y muchas veces pasa con nosotros eso y nos convertimos solamente en personas que estamos siguiendo un patrón, que voy, canto, salgo, camino igual, por eso es que a veces uno entra y sale igual. Entonces acá nosotros vamos a entender lo que el Señor está diciendo. Acá el Señor le está hablando de cosas espirituales, cosas sobrenaturales, y la mujer le responde en la forma natural. No tienes con qué sacarla el agua, ¿no? Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque es una agua natural y tú puedes ir y te traes tu botella y te la tomas y te calmará. Pero el agua que él está diciendo, nunca más tendrá sed, ¿no? Y le dice, jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros tenemos que entender que el agua que nosotros bebemos de nuestro Señor, también nosotros nos volvemos esa fuente que va a dar. Y la mujer dijo, bueno, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Sigue hablando en lo natural. No venga a sacarle, de repente me va a dar esa agua y nunca más voy a necesitar de tomar agua. Ya no voy a gastar en la botellita cada día. Él está hablando y muchas veces cuando nosotros estamos viniendo y estamos adorando, cantando, pero no estamos nosotros con esa agua de vida eterna. Y hoy quiero hablar exactamente de esa adoración, porque tenemos que ser esos adoradores que Dios busca, ¿no? Y entonces el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le dice, no tengo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿qué es de esa agua? Esa agua que salta para vida eterna es esa agua que solo el Señor da para perdón de pecados. Por eso es que le está diciendo esto.
¿no? Y siguen hablando. Y ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme, le dice el Señor, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahí ya le está diciendo, tú adoras religiosamente lo que ni siquiera sabes lo que adoras, pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Está hablando porque ella es samaritana. Y Jesús había venido a salvar a los judíos por su gracia nosotros somos salvos, porque es una gracia. Si nosotros vamos a entender lo que significa haber ido a Jesús en la cruz. En esta mañana estuvo un niño acá llorando cuando estaba cantando que el Señor fue a la cruz. Les cuento, yo también ya quiero llorar. Ese niño fue tocado por la canción que dice que Él pagó nuestros pecados y Él murió. Pues ese mismo toque del Señor tiene que haber en nosotros para que seamos esos adoradores. Entonces, cuando uno es ese adorador que el Señor busca, no es el que viene solamente a cantar, sino viene a adorar. Entonces uno puede decir, no, yo sí siento, porque cuando vengo yo siento en mí, me estremece el corazón, todo sí está bien, pero vamos a ver la realidad y ser un cristiano efectivo, un cristiano auténtico, un seguidor de Cristo. Gracias, dame de beber. Entonces, Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Eso todos lo sabemos. Lo recibimos en el corazón y tenemos al Señor y su Espíritu. Pero ¿cuál es la vida que nosotros debemos de llevar? Entonces le dice, por eso le contesta, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque Él había venido a cambiar la vida. Jesús vino al mundo a limpiar nuestra vida de pecado y ser adoradores. Pero eso viene a través de una experiencia con Dios en tu vida. Entonces la adoración va a ser en espíritu y en verdad. Y también sucede que uno ha tenido la experiencia con Dios, pero que ha retrocedido. Pero en esta mañana yo quiero decirte, hermano, que si tú te desanimaste, tú retrocediste, el Señor está con los brazos abiertos para que tú tomes la decisión y decir, yo quiero ser ese adorador, en espíritu y en verdad. Porque dice, más la hora viene y la hora es, porque ya es el tiempo en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque Él está buscando esos adoradores que lo adoren. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo voy pensando en lo que a veces uno solamente es la emoción del momento. Entonces yo leyendo y me paso a la palabra que estuve compartiendo ayer, viene a ser en el libro de Efesios, cuando la palabra de Dios dice, y Pablo lo dice en dos pasajes, y está diciendo, (1:16) de Efesios dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, para ser un adorador en espíritu y en verdad, es que tenemos que tener una experiencia con Dios, pero eso es buscar esa experiencia con Dios. Nosotros naturalmente buscamos todo para nuestra vida y comodidades. Siempre estamos buscando algo para nosotros y nuestra comodidad. Pero yo quiero decirte, hermano, que lo más importante es que nosotros busquemos al Espíritu de Dios, que es el que nos da la sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, que uno está viviendo solamente una vida casi rutinaria. Uno se levanta, por ahí que si ora, trabaja, regresa y estamos con una respuesta mayormente que no tenemos tiempo, porque el trabajo abruma y todo eso. Pero la palabra de Dios es lo que nos va a llevar, como les dije hace un tiempo, si nosotros buscamos lo espiritual nos va a abrir lo natural. Si nosotros comenzamos a vivir una vida espiritual en Dios, auténtica, firme, como dice la palabra de Dios, se nos va a abrir lo natural. Y lo que nosotros peleamos con nuestra fuerza, Dios nos va a suplir. Entonces, acá está diciendo algo tan importante para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y lo está hablando, que está pidiendo a Dios que dé ese espíritu para conocerlo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay algo que nosotros tenemos que conocer por medio de la palabra de Dios y pedirle sabiduría para conocerlo a Él cada vez más, porque en otras palabras el creyente está perdiendo la bendición plena de Dios que quiere dar a sus hijos. Nadie se alegró porque parece que nadie necesita. Esta palabra es tan importante para el ser humano en esta tierra, y los que estamos en el camino del Señor conociendo, entonces demos gracias a Dios que lo conocemos. Es lo que le doy gracias a Dios cada día, que un día lo conocí y lo voy conociendo más. Ese tiene que ser nuestro camino. El Señor viene y nosotros, ¿qué le vamos a decir? Cuando no recibimos de tantas cosas que Dios quiere darnos. Y pasamos muchas veces una vida de angustias y sufrimientos porque no nos dedicamos a buscar a Dios primero. Dios se va a revelar en nosotros. Por eso acá lo dice tan claramente, y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pues yo no sé, quisiera transmitirles lo que yo siento en esta palabra, la admiración a Dios, como les decía anoche a algunos, la admiración como Dios, siendo Dios, quiere darnos lo de Él a sus hijos. Pero la palabra de Dios, si es que está cerrada,
nunca vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros. Y si leemos, nunca lo vamos a entender si es que nosotros no le pedimos al Espíritu Santo el entendimiento, que abra nuestros ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la grandeza, la supereminente grandeza. Yo quiero que lo puedan entender. Dice supereminente grandeza. O sea, es más que grande. Porque Dios no solo es grande. Pero yo no sé si lo pueden entender cómo Dios nos quiere dar esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, y todo lo sometió bajo sus pies. Hace un tiempo recuerdo haber dicho, no, uno muchas veces dice, está debajo de mis pies, está debajo de mis pies, pero oras, buscas a Dios, lees la palabra, eres obediente. No nos tenemos que volver así religiosamente, saber la palabra y sí, conocimiento, y lo menciono, está debajo de mis pies el diablo. Tenemos que experimentar a un Dios real, a un Dios vivo. Tenemos que buscarle a ese Dios, buscarlo para poder experimentar lo que Dios es. Y Dios nos da muchas oportunidades a poderlo hacer y buscar. Cuando nosotros todos andamos en aflicciones de algo, todos tenemos problemas de algo, cualquier área, sea el área económico, el área del trabajo, el área de la casa, el área de los hijos, cualquier tema. Siempre estamos con alguna cosa que es la oportunidad de conocer a Dios como Él es. Pero muchas veces preferimos preguntar a la vecina, a la conocida, qué voy a hacer, o recurrir a nuestra fuerza. Y Dios, pues yo lo estoy entendiendo cada día más en esas áreas, porque yo pienso que Dios está diciéndote, hijo, ven, yo te voy a ayudar, con sus brazos abiertos. Y nosotros le vamos a decir, permiso, que estoy apurado para ir a buscar a la vecina que me dé un consejo, por ejemplo. Claro, yo hablo así medio clarito, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que saber que Dios es real y nosotros lo estamos despreciando y estamos diciendo, permiso, que me voy primero a que me vean lo que algo me duele o que me soben lo que me está doliendo. Y no recurrimos a Dios y nosotros estamos diciendo, permiso, que ¿por qué? Porque tú no puedes. Venimos acá y le decimos al adorador en espíritu y en verdad y le adoro. Qué grande es Dios, poderoso. ¿Entendió? Creo que está más claro. Es que un día vamos a estar en su presencia. Y Dios va a demandar de nosotros qué hemos hecho y cómo le hemos adorado. Nosotros tenemos que saber que tenemos que conocer a Dios. Por eso está acá el apóstol Pablo diciendo tan claramente y tan fuerte de saber que Dios es tan poderoso y nosotros no estamos con los ojos abiertos ni con el entendimiento para saber quién es Dios. Y de saber cómo vamos a llegar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Sigue diciendo el apóstol en esta carta,
y dice, otra vez dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo quiero que recibas, hermano, lo importante que es buscar a su espíritu. Buscar el Espíritu Santo. Dice, para ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. Y uno puede decir, pero si ya lo recibí, lo recibimos, pero no caminamos como Dios quiere que nosotros caminemos. Y por eso el apóstol Pablo está orando por la iglesia para que tenga ese entendimiento y tenga y sea fortalecido en su interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite. Una cosa es que lo recibimos y otra cosa es que habite. Entonces el que Cristo habite en nosotros depende de nosotros que lo hagamos habitar en nosotros. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Ahora, nuevamente está diciendo lo que nosotros no entendemos y es lo que quiero que reciban en esta mañana. Lo que nosotros tenemos que entender y entender para conocer a Dios, porque no le conocemos como Dios quiere que nosotros le conozcamos. Entonces dice acá, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, con eso es como que estaría diciendo, todavía nada le conocen. Y nos dice en esta mañana, todavía nada le conocen porque es tan grande, tan ancho, tan alto y tan profundo que no se dan cuenta cuán grande es el amor de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, lo que Dios quiere, y a eso es lo que siempre digo, mi admiración tan grande de que nosotros somos tan insignificantes y que Dios solamente de buscarlo, de querer conocerlo, solamente una decisión de buscarlo a través de su palabra, a través de la oración, nosotros estemos llenos de un poquito de Dios. ¿Tienen Biblia? Corríjanme. ¿Quién tiene Biblia? ¿Qué dice? Que seáis llenos de un poquito de Dios, dice el versículo 19. A ver, ¿quién está atento ahí con la palabra? Por eso es bueno el libro, porque hasta que lo buscan subidita y bajadita demora. Pero en la palabra de Dios, ¿qué dice? Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, con nosotros que vamos conociendo a Dios, entonces tenemos que saber lo que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, porque no sabemos lo que adoramos. Por eso a la mujer samaritana le dice, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos, le dice. Porque tampoco nosotros sabemos lo que estamos adorando. Porque no estamos recibiendo, no estamos centrándonos en Él, buscándolo para
conocerlo y saber cómo Dios quiere que nosotros seamos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso, a su Hijo Jesucristo, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Yo no sé, en lo natural uno siempre quiere ganar, siempre quiere vencer, siempre quiere tener más, siempre quiere ser mejor, siempre quiere el título más grande. O sea, cuando como humanos nosotros queremos avanzar, ¿verdad? Pero quiero decirte, hermano, que en lo espiritual, si tú avanzas, en lo natural ya es fácil. Lo espiritual es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Nosotros no vamos a separar lo natural con lo espiritual, porque lo espiritual, si tú creces espiritualmente sabiendo lo que Dios te está diciendo, entonces lo natural lo tienes a la mano. Porque Dios es poderoso. Uno estaría en los niveles espirituales que Dios quiere que tú estés y lo conozcas como Él quiere que lo conozcas. Ya no estaríamos 5 años pidiéndole, Señor, por favor, Señor, dame, pero no hago nada. Señor, dame, pero métete en Dios. Comienza a buscarlo, comienza a saber quién es Él, para que Dios comience a operar por medio de ti acá en la tierra. Por eso habla por eso está hablando acá de ese poder, ¿no? Dice, estar llenos de toda plenitud y a aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos de lo que pedimos y entendemos. Dios es tan poderoso y tan grande que nosotros no vamos a entender cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Dios no nos va a dar lo que nosotros le pedimos y aún hay otros pasajes que dice que nos va a dar antes de que tú le pidas ya. ¿Por qué? Porque ya estás metido en Él, porque es tu prioridad, es tu rey, es tu autoridad, es tu todo. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios y entrar en Él, entonces Él va a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él nos va a sorprender cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad y lo adoramos porque lo estamos buscando. El que lo busca en espíritu y en verdad, entonces lo va a adorar en espíritu y en verdad, porque cuando tú te metes en Dios, Dios te conoce todo. Y Dios sabe lo que tú le estás buscando y lo que tú estás obedeciendo y lo que tú estás leyendo en la palabra y lo que te está guiando y lo que tú estás obedeciendo en hacer como Él dice y no hacer lo que Él dice que no. Y lo que acá agrega dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cómo será eso? El Espíritu Santo en ti, tu búsqueda. Cuanto más buscas a Dios, más lleno de tu espíritu, Dios te da más poder. Entonces Dios, en tu búsqueda, Dios comienza, más lo buscas, más te da. Y Dios te va a dar espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de poder, dice la palabra.
Entonces nosotros como creyentes estamos desperdiciando nuestra vida en vez de buscarlo a Él y hacer, y que Dios haga de nosotros lo que Él quiere hacer. Dios quiere la manifestación de su poder acá en la tierra y lo dice la palabra. Dice, y la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios están pues en el Facebook, están en el fútbol, que juega Barcelona. Eso es lo que pasa. Pero venimos acá y somos adoradores en espíritu y en verdad. Mira Barcelona, mira el Facebook, después que Dios te haya dado y te haya levantado con poder. Tenemos que hacer, cuando nosotros estamos estudiando, si alguien estudia medicina o cualquiera, ahora todos estudian a fuerza, cualquier profesión. Si tú te distraes, a ver, acá hay estudiantes, si tú te distraes, el profesor por tu cara bonita te pone buena nota, ¿verdad que no? ¿Quién me ha contestado? Creo que no, ni por altita te pone la nota, tan linda y alta todavía, nada, por nada te pone buena nota. Pero en Dios sí queremos todo, pero no hacemos ni un esfuerzo y desperdiciamos nuestra nota. Cuando termina la profesión y se ha dedicado, pues, porque cuando se dedican los jóvenes a hacer otras cosas que no deben, comienzan a sacar malas notas. Porque a veces las clases de la universidad, por ejemplo, y la faltan porque irse con los amigos, entonces el profesor no le va a decir así que bien y el alumno no lo sabe. Pues no estuvo en esa clase y no la aprendió. Los que estudian medicina ya no tienen vida, eso es lo que escucho siempre, no, sin vida, no tiene vida, mi hija no tiene vida porque está estudiando medicina. Porque ya no pueden. Por eso yo digo, primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido. Por eso es que no pierdas tu tiempo en esas cosas, sino piérdelas después que ya Dios te haya posicionado donde Él te quiere posicionar. No son malas cosas. No es malo mirar que pierde Barcelona. Sino, lo malo es que uno busca las cosas secundarias antes de buscar lo primero. Cuando tú ya estés poderoso, pues ya, que yo sé que cuando ya estés poderoso ya no te importa Barcelona. Por experiencia lo digo. No es que me gustaba Barcelona, sino que las cosas que antes me gustaba y perdí el tiempo, ya no, porque Dios te cautiva tanto que ya no te importa nada. Los televisores están de adorno, el celular para responderles a ustedes nomás a veces ni les respondo. Pero Dios está buscando esos adoradores. El adorador en espíritu y en verdad es que el que lo honra a Dios, es el que le obedece, es el que le busca, es el que le cree que Él es poderoso y que es capaz de hacer todo, más de lo que le pides, que tú ni siquiera lo vas a entender cómo lo hizo. Y te vas a quedar admirado siempre, cómo Dios lo hizo. Entonces nosotros tenemos que no vivir una vida religiosa. Dios nos separa del mundo. Cuando uno busca a Dios y comienza en esa búsqueda, no confundamos
no confundamos lo que nosotros podemos cantar y todo eso. Porque nosotros nos comenzamos a volver que solamente cantamos y es como salvar a la conciencia y ya está, ya canté, ya escuché y me voy. Lo digo con experiencia. Yo hablo mis experiencias. También me pasaba. Hasta que busqué a Dios y lo encontré. Entonces Dios te cautiva tanto que tú vas a conocer lo que Él es, tan grande y poderoso, y te vas a aprender de Él, porque ya no lo vas a dejar. Y lo vas a buscar. Y vas a experimentar que Él las cosas las da y las hace abundantemente más de lo que le pides o entiendes. Y acá nosotros podemos ver en la palabra cómo el apóstol está orando y pidiendo por la iglesia, porque es una iglesia que no entiende y él está orando para que entiendan, para que se les abra los ojos, para que puedan saber lo que Dios es tan grande y que ellos puedan tener ese espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, ¿qué se tiene que pedir a Dios? Espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocer a Dios por medio de su palabra. No te conformes con lo que solo escuchas. Lee. Lo más impresionante será que comiences a leer la palabra de Dios y le pidas al Espíritu y el Espíritu Santo te empiece a revelar y te empiece a abrir los ojos. Y es tal cual dice la palabra. Empiezas a abrir los ojos y decir, wow, Dios era tan grande, de saber que Él da más abundantemente de lo que pedimos. La palabra de Dios dice acá, y habla de lo que estuve hablando domingos atrás, de morir a nosotros mismos, para que con Él seamos resucitados. Y lo más grande de Dios, ¿sabes cuál es? Que Él nos sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo. Que eso no sea solamente un conocerlo y pensar que estoy sentado ahí en los lugares celestiales, sino experimentarlo, buscando a Dios. Y lo que Dios va a hacer en ti es visible, porque está diciendo que va a actuar el poder de su fuerza en ti. Eso es lo que quiere Dios. Y nosotros no desperdiciemos las grandes maravillas que Dios tiene para cada uno. Entonces, cuando lo buscamos, para terminar, les vuelvo a repetir, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vamos a dejar las cosas del mundo. Y cuando a veces nosotros vemos, vamos a entender de los que no dejan las cosas del mundo, aún cantando. Es porque no han tenido una experiencia con Dios. Seamos, hermanos, una iglesia de tener una experiencia con Dios. A muchas personas gusta tener nuevas experiencias en todo. Cuando nosotros queremos conocer un lugar, es una nueva experiencia en un lugar. Todos quisiéramos conocer otros lugares porque son nuevas experiencias. Busquemos también esa experiencia con Dios. Tengamos en nuestro corazón ese deseo de conocerle a Dios como Él es, como su palabra lo dice. Que seamos esas personas buscando a Dios.
como Dios nos ha enseñado en todo este tiempo muchas cosas y hemos avanzado, ¿verdad? Y nosotros sabemos ya conducirnos en lo que es lo bueno, es lo malo. Sabemos separar lo que es el mundo, sabemos lo que la palabra de Dios dice, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso, porque ahí es cuando podemos decir, nos estamos cimentando en Él, como dice su palabra. ¿Qué nos falta? Nos falta un poco más buscarlo, un poco más entrar en su palabra, darnos ese tiempo, que cada día lo busquemos en su palabra y le digamos al Espíritu Santo, enséñame, revélame esta palabra, y tener esa hambre de Dios, hambre de conocerlo, de saber cómo será esa experiencia con Dios. Dios te va a sorprender. Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, esos que le buscan, esos que anhelan buscarle, esos que anhelan conocerlo. Y Dios te va a sorprender con las maravillas que Dios va a hacer en tu vida y con tu vida. Porque Dios va a hacer primero en ti y después te va a utilizar para que tú hagas a los demás. Grande es Dios. Y su amor, como lo dice, todavía no lo hemos experimentado tan grande, tan grande. No sabemos todavía el ancho, la altura, la profundidad. Nada a lo que Dios todavía quiere darnos. Dios quiere en ti hacer grandes maravillas, luego te va a utilizar para que tú demuestres a otras personas quién es Dios y cómo Dios hace tantas maravillas. Amén. Seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios nos va a separar. Nosotros no vamos a anhelar nada, nada del mundo, nada. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que, ¿por qué? Porque dice un pueblo escogido, separado, lo dice la palabra. Es esa forma como nos separa Dios. Es cuando lo buscamos a Él y Él nos va a cautivar y nos va a separar. ¿No es cierto que cuando uno está enamorado en el tiempo de enamorado, nada quiere, solo estar con el enamorado, ¿no? O la enamorada, ¿no? Nada quiere, nada ya le interesa. Vamos a jugar. No, 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 ya hasta se escurre de los amigos porque está yendo a buscar, ¿no? Ya está separado, ¿no? Se va separando. No, ese ya no lo llames porque ya está como enamorado ahí. Ya está enamorado, ya. Ya no hay que buscarlo porque él no va a ir. Así es Dios también. Nos enamoramos de Dios y Él nos enamora tanto que después ya no quieres nada, solo a Él. Pero la recompensa de Dios es grande. La recompensa de Dios es grande. Dios es bueno, grande en su misericordia y en su poder. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Y yo voy a usar la oración que hizo, está acá escrita. Padre Celestial, amado Dios, doy gracias por toda la iglesia, esta iglesia, oh Dios, que tú un día la has levantado con tu mano poderosa. Señor, te doy gracias porque realmente tu mano poderosa ha operado, Señor, y sigue en este lugar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús,
descienda, Señor, ese espíritu de revelación y sabiduría. Te pido, Dios, ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, descienda a cada uno de tus hijos. Toda estructura en su mente, toda limitación por influencias de este mundo salga en el nombre de Jesús. Todo espíritu de religiosidad salga en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, ese espíritu descienda, Señor, de sabiduría y revelación para conocerte, Señor, como tú eres. Señor, alumbra, Señor, sus ojos y el entendimiento, Señor. Alumbra, oh Dios, sus ojos del entendimiento para conocer, para saber cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu herencia en nosotros. Señor, para saber cuán grande eres, esa supereminencia, eminente grandeza de tu poder, Señor, para con nosotros. Que podamos entender, Señor Jesús, cuántas promesas hay en tu palabra y cuánto tú nos quieres dar. Que se quite de nosotros, Señor, toda pereza. Que se quite de nosotros, Señor, toda distracción. Que se quite de nosotros, Señor, todo desánimo. Se va fuera en el nombre de Jesús y desciende ese espíritu. Ahora ese espíritu, Señor, de anhelarte, esa sabiduría, Señor, de saber que en ti está todo y que todo lo que padecemos es por no buscarte, porque tú tienes, Señor, todo en tus manos para darnos. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos des esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para saber cuánto nos quieres dar, oh Dios, conforme a las riquezas de tu gloria, que nos quieres fortalecer con poder en nuestro interior por tu Espíritu. Necesitamos tu Espíritu Santo, oh Dios, que descienda en cada uno, en grandes y pequeños, porque para ti no hay edad. Que descienda, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para poder nosotros entender, para estar, Señor, sabiendo que Jesús habita en nuestro corazón y estemos arraigados y cimentados en amor. Y seamos, Señor, capaces de entender plenamente todos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor, Señor, de conocer ese amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Danos sabiduría, oh Dios. Danos esa hambre de ti, Señor, para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Señor. Y a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro anhelo, que te anhelemos siempre, que podamos experimentar en esa búsqueda, Señor, ese poder tan grande, para que, Señor, esta iglesia pueda demostrar que tu gloria está manifestándose aquí en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Oh Señor, queremos ser, Señor, esa iglesia que tú nos veas y te agrades de ella, oh Dios.
Danos, Señor, ese entendimiento de tantas maravillas y la grandeza de tu amor y de tu poder sobre tu iglesia. Te damos gracias, Señor, y la gloria sea a ti, Señor, por siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios, que es tan